Ok, hablemos acerca de otro concepto relevante en la programación orientada a objetos, la herencia. La herencia es básicamente un mecanismo de reutilización de código. A través de la herencia podemos crear algo que se llama jerarquía de herencia. En una jerarquía de herencia hay objetos. Esos objetos están relacionados siguiendo un esquema de reutilización de código. Hay conceptos relevantes en una herencia. Hay clases que se llaman superclases, que son clases que están en la parte, digamos, en la parte superior o por encima de otras clases, en la jerarquía. Y hay otras clases que dependen de esas superclases, que son las clases hijas o las subclases. En este tipo de esquema de organización, de estructuración, se facilita el uso, se promueve la reutilización de código. No es necesario reescribir el mismo código varias veces para la misma operación. Observemos este recurso visual. En, este, en esta imagen tenemos una jerarquía de herencia. Está el concepto de automóvil en la parte superior, aquí mismo, o el concepto de vehículo. Uno podría decir que un camión es un vehículo, un auto deportivo es un vehículo y tanto una volqueta como un auto de Fórmula 1 también son vehículos. Entonces, los elementos de programa, es decir, los miembros de una clase como los métodos y los campos de instancia, toman como referente, como punto de partida, esa clase padre, ese objeto padre, también lo podríamos decir de esa manera, ese objeto fuente, que en este caso es el concepto de vehículo. Provee, digamos, eh, los elementos, las características esenciales de ese objeto, como por ejemplo la marca del vehículo, la placa, el color, el fabricante, el país de procedencia, el número de ruedas. También podríamos hablar de elementos bastante, digamos, eh, específicos de un vehículo, como por ejemplo la marca de las llantas, la marca de los rines y también el sistema de frenos, como todos los conceptos que implican el estudio de un vehículo. Comprendiendo esos conceptos, entendiendo el problema que vamos a resolver, identificamos primero los objetos como tal. Aquí, digamos, en este ejemplo particular está el concepto de vehículo. Ese concepto de vehículo se extrae, se abstrae, escuchemos este término, aquí aparece la abstracción. Reconocemos el problema, ya conocemos de qué se trata y a partir de ahí empezamos a especificar en, en clases cómo debe ser ese objeto, cuáles son los atributos, los miembros, tanto campos de instancia como métodos, debe tener ese objeto. Haciendo esa identificación, se nos facilita hacer esas agrupaciones. Entonces, identificando las clases y sus respectivos miembros, podemos crear esta jerarquía. Partimos del concepto base que es vehículo y luego ya hablamos, por ejemplo, de un camión. Ese camión de carga hereda lo esencial del vehículo, aunque se podría reescribir más adelante, aprenderemos de ese concepto. Pero en breve podríamos decir que la
reescritura o la sobreescritura. Por ejemplo, el número de llantas es diferente en un camión. Este tendría, digamos, 10 llantas, mientras que el vehículo estándar, por decirlo de esa manera, únicamente tendría 2. Ok. Y también se sobrescribe comportamiento de la siguiente manera. El sistema, digamos, el sistema de frenos puede cambiar del vehículo estándar al camión o también puede cambiar respecto a la volqueta. Se pueden dar esos cambios dependiendo, digamos, cómo se comporte esa subclase. Entonces, podemos volver a repetir algo importante. Tan, el camión, el auto deportivo, la volqueta y el carro de Fórmula 1 son subclases, son clases hijas de vehículo. Ok, entonces esos conceptos son esenciales. Y volvemos a decir, un camión, un auto deportivo, una volqueta y un carro de Fórmula 1 son vehículos. Esa es la relación. Entonces, en la parte superior de la jerarquía, todo esto conforma una jerarquía. En la parte superior tenemos la superclase o la clase padre. Y por debajo, a medida que vayamos descendiendo, tenemos las clases hijas. Ok, recordemos, la herencia es uno de los pilares de la programación orientada a objetos y facilita la reutilización de código. En el siguiente video aprenderemos a implementar una jerarquía de herencia. Hasta la próxima.